Buenas noches, máster y compañeros. Hoy día contamos con la presencia de la licenciada en Trabajo Social, Ivonne Gómez Avilés. Ella ha trabajado en el área de la salud en el Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil y en el centro de diálisis de la misma ciudad. Buenas noches, licenciada. Le vamos a realizar unas preguntas respecto a este tema que es el área de la salud. Y la primera pregunta sería, ¿cuál es la función del trabajador social en el área de la salud? Bueno, en el área de salud no es tan amplia en el área en sí. ¿Por qué te digo? Es porque es más meramente asistencial. El trabajador social no tiene ampliación en cuanto al proceso en el área laboral. Nosotros solo manejamos lo que es casos de emergencia, en el caso de que no haya cama, en el caso de que hay familiares que van solos y que no va nadie, va una persona accidentada y no va ningún familiar, nosotros tratamos de ver en el celular o de contactar las personas más cercanas, en qué empresa laboran. Entonces ya te digo, es meramente asistencial. No se hace un proceso no se necesita un proceso de conocimiento en el área social. O sea, una persona puede ingresar a laborar y conocer poco del proceso porque más es psicológico. Cuando un paciente llega muy nervioso, nosotros estamos ahí al pendiente. Cuando el familiar ve que necesita una operación urgente, nosotros estamos para ese paciente en ese momento en lo que corresponde al área de pública, porque el proceso del área privada en las clínicas es muy diferente. Es muy diferente la labor del trabajador social en una área de salud privada. Ya. A continuación, el compañero Mauro le va a decir la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales herramientas y estrategias que se utiliza al momento de intervenir en un caso? Ay, sí, es muy importante esa pregunta porque para conocer un proceso, primero tienes que conocer el diagnóstico. Si esa persona vino, supongamos, en el caso ahora que se ven bastante delincuencia, ingresó por algún disparo, entonces nosotros no podemos hacer nada. El médico puede decir, mire, este paciente necesita una operación urgente, pero nosotros no la tenemos dentro del hospital o dentro de la clínica, tenemos que trasladarlo. Entonces, la labor de nosotros es primero indagar los nombres, si él tiene alguna afiliación, tiene algún seguro privado. En el caso de una clínica siempre se manejan más por seguro. Y en el caso de que no tenga seguro, un familiar que se haga cargo de los gastos. Esa es la base primordial en relación a las estrategias, porque si hablamos de una clínica privada, automáticamente la disposición del gerente es que tú atiendas al paciente en todo ese proceso. Pero en el caso de las instituciones públicas, nosotros lo primero que tenemos que buscar es que el seguro, el IES, cubra ese proceso. Bueno, en mi caso, yo trabajé 3 meses en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y mi prioridad era ese, cuando llegaban a algún caso de emergencia, contactar a los familiares. Muchas veces por teléfono tú no nos puedes contactar, pero él nos ayuda con direcciones, entonces nosotros investigamos, hacemos una investigación de ese proceso. Una vez que el médico nos da el diagnóstico de cómo es el caso de cada uno de las personas que necesitan atención, asistencia social de manera urgente. El compañero Michael le va a decir la tercera pregunta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Para usted considera que el trabajador social tiene que tener experiencia para trabajar en el campo de la salud? En el campo de la salud, no, porque tengo entendido que a nosotros nos dan anual, cada semestre, tú tienes una enseñanza de psicología. A ustedes sí le dan psicología, porque a mí sí me lo dieron en la laica. Entonces, sí, lo que tú necesitas más bien es trabajarlo psicológicamente. Porque, qué sé yo, si llega un señor y de disparo y no tiene un familiar,
tú indagas, bueno, ¿y usted a qué se dedica? ¿Qué actividad realiza? Es que nosotros lo necesitamos ingresar, pero usted no tiene seguro, lo podemos derivar a un hospital porque usted aquí no, ¿quién le paga los gastos? Entonces, más bien yo pienso que es meramente asistencial. O sea, la persona que realiza la actividad de trabajador social siempre tiene que tener vocación, porque si a ti no te agrada tener empatía con las demás personas, muy difícil vas a cumplir con tu labor dentro de este proceso. O sea, a ti tiene que gustarte, porque acuérdate que no es que un trabajador social, en muchas empresas tienes que estar las 24 horas. Es decir, si a ti se te accidenta a las 3 de la mañana un compañero, tú tienes que llevarlo al hospital y ahí hablar con el trabajador social en turno, encargado en el hospital y decirle, mire, él tiene seguro con un accidente laboral, tienen que darle prioridad en el caso de accidente, si se presenta dentro del Hospital Teodoro Maldonado Calvo, porque ustedes conocerán que cuando es accidente, un proceso totalmente diferente, ¿no? Se le cubre todo el proceso, así el empleado haya entrado recién a trabajar, automáticamente desde la hora 1, la primera hora ya tiene seguro. Así no está ingresado en el IES, pero entonces para eso están ustedes con el aviso de entrada, llevar al paciente y darle a conocer al trabajador social del hospital que sí, que efectivamente cuenta con seguro. Esa es la parte principal, pero es un proceso que ustedes les enseñan dentro de las universidades. Bien, licenciada, la siguiente pregunta es, cuando un usuario asiste a su área en busca de un servicio de salud, ¿cuál es el protocolo a seguir? Mira, por lo general el usuario siempre te ingresa porque, qué sé yo, tienes un familiar en emergencia o tienes un familiar en sala, necesita que los trasladen a Guayaquil para hacer un examen. Esa es una labor del trabajador social. Por ejemplo, los familiares muchas veces en los hospitales, bueno, en la pandemia hubo mucho inconveniente en cuanto a la visita porque era todo restringido, pero mucho se lleva al permiso. Nosotros también nos encargamos de los permisos médicos, pueden ser 1 y hasta 2 pacientes, muchas personas que vienen de otras provincias, que vienen de otros cantones, muchas veces tienen que dormir, siempre se espera una compañía diaria. Entonces, ese es el proceso de nosotros, dar la atención a cada uno de sus familiares y ver cómo está el paciente, cómo va evolucionando diariamente. Porque si llega, qué sé yo, un inspector y te dice, necesitamos saber de tal persona, está el trabajador social con toda la información que han ingresado, porque acuérdate que en todos los hospitales y clínicas se lleva un historial del paciente. Entonces tú con ese historial sacas toda la información como corresponde y indicas cuál es el proceso. Si no está ahí, lo trasladaron a hacer unos exámenes, tú ya tienes la información porque se maneja todo con un informe. Y como última pregunta, la compañera Diana le va a decir la pregunta. ¿Usted conoce y aplica la empatía a sus usuarios? Es que tenemos que hacerlo, así no nos guste, porque el trabajador social no puede encontrar siempre tiene que estar la empatía en sí. O sea, no importa si llega alguna vez, a mí me llegó cuando estuve laborando en el hospital, me llegó un paciente a las 3 de la mañana y me llegó todito sucio porque era paqueteador. Y decía, no lo podemos ingresar porque no tenemos los documentos de él. A mí me tocó coger y revisarle, buscarle la billetera, poderlo ingresar y todo eso. Es un proceso complicado porque hay muchas personas que dicen, no, yo no sirvo para eso, yo no estoy, pero no, nosotros tenemos que estar en todo momento ayudando en ese proceso, más que todo para el ingreso, porque si no cuentas con el ingreso, ningún médico dentro del hospital le puede dar acceso a que se le dé la atención médica. Entonces sí es primordial la función. Y ahí tú, muchas veces ustedes cuando ya algunos de ustedes se dediquen al área de salud, se podrán dar cuenta que muchas más dentro del proceso de asistencia acuden más trabajadoras sociales de las diferentes empresas a nivel de todo el país, acuden a ustedes.
Entonces ustedes van a conocer cada uno cómo es el proceso en cuanto a la empatía, porque si tú tienes algún roce con alguna trabajadora social o con un paciente, el paciente siempre va a tener la opción de irse a la gerencia o de irse donde el especialista de los médicos. Entonces, recuerden que siempre en todo hospital hay un departamento de quejas. Entonces, sí, uno tiene que ser en ese proceso muy empático, ya te digo, así sea con el que tenga 1 o 2 años, con el que tenga 60, 80 años. Siempre uno tiene que ser cordial, empático y tomarlo como que si fuera un familiar. Un familiar siempre, recordar eso, porque muchas veces sí nos han dejado, muchas colegas nos han dejado sí como que muy bajo autoestima, que no han querido cumplir su labor y han tenido muchas de ellas que renunciar. Pero entonces sí les pido a ustedes que siempre tengan empatía para el familiar o para el paciente en sí, porque uno como trabajador social más atiende al familiar que al mismo paciente, porque recuerden que los pacientes están con los médicos, con las enfermeras y con todas las personas de turnos, los de estadística, todo, pero nuestra labor en sí es guiar al familiar, porque ellos son los que son, tú entras a un hospital y no sabes a dónde coger, y lo primero que te dicen, acudan al Departamento de Trabajo Social. Recuerden que el Departamento de Trabajo Social en todas las áreas, en todos los centros de salud donde ustedes vayan, siempre va a haber un turno. El Departamento Social de ley va a tener que generar un turno. ¿Por qué? Porque la mayoría de los familiares a la primera área donde acuden es el área de trabajo social, para que le den solución al paciente o a los pacientes que pueden estar dentro del hospital. En casos de fallecimiento es otro proceso diferente. Igual nosotros tenemos que esperar siempre que las autoridades ya te generen la partida de defunción y todo eso, pero siempre nosotros con el familiar, siempre apoyando y la empatía siempre con el familiar. Muchas gracias, licenciada, por estar el día de hoy, por brindarnos esta entrevista súper importante que nos ha dado y por compartir sus conocimientos. A la orden.